Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez de nuevo compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social que el Señor puso para que nos siguiéramos comunicando de manera virtual. Y bueno, vamos a sacarle un ratito de provecho y, y crecer un poco más en la palabra. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te damos la gloria, honra, exaltación y te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a compartir sea de crecimiento para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a ver una palabra un poco extensa, pero muy interesante, que está en Juan 7, del 40 al 52, ¿verdad? Que dice así en el 40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Qué increíble, ¿verdad, hermanos y hermanas? Es un pasaje muy interesante porque nos deja claro varias cosas. Jesús con sus palabras y su forma de actuar generaba controversia. Así tenía que pasar, era lo normal y está en la palabra. Algunos lo escucharon y creyeron en su divinidad, o sea, de una vez, este es el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Otros lo trataron de profeta, ¿verdad? Que es un error que inclusive hay algunas religiones enormes en este mundo que también cometen ese error de considerarlo como si fuera un profeta. Y otros definitivamente cuestionaron su calidad, buscando excusas, ¿verdad? O sea, le empezaron a buscar los pies al gato, ¿verdad? Entonces, que de dónde venía Jesucristo, que la procedencia, que porque era Galileo, ¿verdad? Se les olvidó que él, o al menos nunca le preguntaron que si él había nacido en Galilea o era de Belén. Él les hubiera contado que nació en un pesebre, ¿verdad? Como todos nosotros ahora sí conocemos gracias a la palabra, ¿verdad? Los evangelios. Lo que terminó, hermanos y hermanas, pasando fue que se alborotó el panal, ¿verdad? Así es, unos le creían, otros lo respetaban y en definitiva otros le odiaban. O sea, lo normal, hermanos y hermanas. Y yo creo que nosotros como cristianos conocemos eso muy bien. Eso pasa, muchos nos odian, muchos nos respetan cuando ven que nuestra forma de actuar es coincidente con nuestra forma de hablar. Y muchos definitivamente no nos creen, ¿verdad? Y no nos creen que nosotros traemos la buena nueva, ¿verdad? Que Jesucristo vino a la tierra, vino por todos nosotros si hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos entender claramente, ¿verdad? Lo que pasaba con Jesucristo. Obviamente a él en una situación más compleja, ¿verdad? Pero es en menor o mayor grado la misma historia. Lo más interesante de todo esto, hermanos y hermanas, es que los alguaciles del Sanedrín sí estaban dentro del grupo que sí fue impactado por Jesús. Por eso desobedecen una orden directa de aprehensión que la Biblia nos cuenta en el versículo 32 del mismo capítulo de Juan, que dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Verdad? O sea, los alguaciles que pertenecían al Sanedrín, en realidad el término alguacil que usa la Reina Valera, lo que está hablando es de los servidores del Sanedrín, ¿verdad? Recordemos que el Sanedrín en el tiempo de Jesús estaba compuesto por el sumo sacerdote y aparentemente 70 principales dentro del pueblo judío, ¿verdad? Que obviamente habían, por lo visto, un montón de fariseos.
Por lo general eran eruditos, ¿verdad? Gente que se consideraba sabia, quienes hacían el trabajo religioso, ¿verdad? O sea, el manejo religioso del pueblo, salvo ciertas cosas que la ley romana no lo permitía, ¿verdad? Como por ejemplo la ejecución de personas, cosas por el estilo, porque en este caso lo que era la tierra de Israel estaba bajo dos reglamentos o dos leyes. La ley de Dios, ¿verdad? Que ellos la cumplían para, para ser parte del pueblo de Dios, y la ley de Roma, ¿verdad? Que también estaba, o sea, cumplían dos cánones, ¿verdad? Tienen que verlo así. Y obviamente para el Sanedrín, que tenía mucho poder, sí tenía que primero acudir y explicar a, a lo que eran las autoridades romanas si querían tener un castigo capital para un miembro de su credo religioso. Tal vez para poner un ejemplo de qué es un alguacil, yo creo que el ejemplo más claro es Saulo de Tarso, ¿verdad? Que él hacía labores de alguacil, ¿verdad? Y eso también nos aclara el nivel teológico de los alguaciles. O sea, no era cualquiera el que era alguacil, sino que eran entendidos en la palabra y muy posiblemente discípulos de los mismos miembros del Sanedrín, ¿verdad? Como el caso de Saulo, que era discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Así que cuando ellos alegan, cuando los alguaciles alegan que jamás habían escuchado a un hombre hablar de esa forma, estamos diciendo que los propios discípulos de los 70 notables del pueblo de Israel están reconociendo que Jesús maneja un nivel de sabiduría superior a sus maestros, hermanos y hermanas. O sea, les están diciendo en la cara que no estén de acuerdo con su visión, sino que son superados por el Cristo, que es Jesús, ¿verdad? Es situación compleja, ¿verdad? Decirle usted a su maestro, no, maestro, estás equivocado, hay alguien superior, ¿verdad? Y aquí es donde queda claro la corrupción que impera en el Sanedrín. Cuando la pregunta para los alguaciles no es si su mensaje es apegado o no a la palabra, sino si los gobernantes los han escuchado. Vea qué increíble, o lo han apoyado. Qué increíble, hermanos y hermanas. En otras palabras, queda claro que el poder político y económico de esos tiempos tenía injerencia directa sobre un órgano colegiado que debía tomar sus decisiones basados en la palabra, no en la política y mucho menos en estados financieros. Y aquí esta situación es donde uno ya empieza a ver que la palabra nos explica mucho de lo que está pasando en ese momento. Lo anterior se confirma en el versículo 49, donde vemos que inclusive maldicen a los que no conocen la Biblia, por Dios, cuando es uno de los deberes propios del Sanedrín explicar la ley. Vea que se estaban ya perdidos, hermanos y hermanas. Y eso lo vemos en Esdras, en el capítulo 7, el versículo 25, que dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, vea qué contradicción. Ellos sabían muy bien que la persona que no conocía la palabra había que explicársela. Y sin embargo ellos ya juzgaron y más bien ya mandaron maldición. Ve qué cosa más terrible. O sea, el Sanedrín se convirtió en un órgano consultivo corrupto, que tomaba decisiones acomodadas al poder y al control popular y no basados a la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús es aprendido, deben pagar a un traidor como Judas para hacerlo de manera estratégica, para evitar trifulcas, cuando su funcionamiento debe ser claro y transparente, para también enseñar al resto del pueblo si las cosas andaban bien o andaban mal. Una verdadera reunión de sabios, hermanas y hermanas, hubiese preferido primero conocerlo, pues inclusive se podría invitar a ser parte del mismo. Si era una persona con sabiduría de ese nivel, más bien era un honor para este órgano tener una persona con ese nivel. Si realmente él fuese inocente, y si no, pues se tomaban las decisiones. Como Nicodemo lo expresa en el 51, que dice realmente que una persona primero hay que escucharla, ¿verdad? Que la palabra lo dice. Pero la respuesta ya es contra la ley, hermanos y hermanas. Ya, o sea, ya ahí llegó a niveles completamente ya
yo diría que de obscenidad religiosa, ¿verdad? Cuando descalifica a Jesús por ser Galileo, ¿verdad? O sea, simplemente, o sea, ya está tipificando, lo cual, o sea, no tiene ya ni siquiera ya un detalle con la palabra. O sea, parece más bien que estuviera hablando cualquier persona y no un sabio del pueblo de Israel. O sea, es que estamos hablando de personas que se dedicaron a leer la palabra, a aprenderla, ¿verdad? Y a ejecutarla de tal forma. O sea, no era cualquier... Está bien que el pueblo dudara, pero una persona a este nivel que se autoeliminara como líder al no aplicar, no conocer la palabra o por lo menos olvidarla, que por lo visto aquí pasó, ¿verdad? Es algo muy doloroso, hermanos y hermanas. Y bueno, ya conocemos todo el resto de la historia, ¿verdad? Pero yo creo que este pasaje nos deja enseñanzas muy puntuales que me gustaría anotarles acá para terminar, para que no se haga muy largo el audio. Dios nos deja siempre esos detalles en la palabra para que nosotros analicemos y lo tomemos para nosotros mismos. Y el primer punto, que hasta el cansancio lo vamos a seguir diciendo, es, eh, si no lees la Biblia, no conoces la ley y puedes ser engañado, hermano y hermana. O inclusive perderte la oportunidad de la bendición. Esa parte es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, y si no leemos, estamos básicamente expuestos a errores, ¿verdad? Tenemos que nosotros ir a buscar la palabra, no podemos dejarla de ladito. Lo segundo, que los líderes religiosos también fallan. Y aquí lo vemos en ese instante en Costa Rica, hermanos y hermanas, cuando vemos algunos liderazgos que están políticamente bien sentaditos, ¿verdad? Con todo el dolor, ¿verdad? Se tiene que hablar así. Y esto, el pueblo tiene que analizarlo también, ¿verdad? Porque la realidad, por eso la palabra nos habla de no poner la fe en el hombre, ¿verdad? Sino en Dios. Y yo creo que esta parte también es muy importante para nosotros tomarlo en cuenta. Nosotros sopesamos el mensaje. Por eso a mí me gusta mucho cuando yo veo en la iglesia y muchas señoras y señores de antes, ellos siempre apuntan las citas bíblicas, ¿verdad? Para ir después a la casa a analizarlas, a ver lo que el pastor predicó, ¿verdad? Algo muy importante. Entonces nosotros siempre tenemos, o sea, que estar muy cercanos a la palabra para que no cometamos errores. Y lo tercero, hermanos y hermanas, que me imagino que también ustedes lo lograron ver, es que el juzgar definitivamente por eso trae tanta situación, ¿verdad? En el caso de Jesucristo, que fue juzgado dos veces en ese mismo pasaje, uno por su procedencia y otro por su linaje. O sea, ¿es familia o no de David? Bueno, ya sabemos que sí era familia de David. Pero lo otro, ¿era o no de una ciudad importante? Bueno, en realidad era de una ciudad que para los judíos no era importante. Pero lo cierto del caso es que el Señor no hace excepción de personas. Y nosotros a veces lo hacemos, hermanos. Esa palabra de no hacer excepción de personas nos la dicen por lo menos de semana por medio en la iglesia. Y sin embargo nosotros la hacemos, hermanos y hermanas. O sea, eso es muy complejo y muy doloroso, pero lo hacemos a veces con nuestros hermanos y hermanas extranjeras que vienen tal vez de un vecino país que ha pasado por situaciones difíciles. O inclusive también cuando decimos, es que este es el hijo de tal, ¿verdad? Entonces, claro, y seguro tiene las mismas mañas, ¿verdad? O sea, nosotros realmente tenemos que darle a las personas una oportunidad. Y yo creo que esta parte a veces se nos olvida, ¿verdad? El escuchar es una virtud que pocas veces cultivamos. Oímos, ¿verdad? Pero no escuchamos. Y a veces ni siquiera oímos, estamos en otra cosa y alguien nos habla, ¿verdad? Y vemos que eso es el inicio de un montón de problemas, inclusive hasta en las mismas casas, en las mismas iglesias. No hablamos, sino ya como los fariseos del Sanedrín, ya tenemos prejuicio, ¿verdad? Y esta parte sí tenemos que cambiarla, hermanos. Esto no puede, hermanos y hermanas, tenemos que cambiar, tenemos que buscar de la palabra, tenemos que respetar a nuestros líderes religiosos,
pero siempre sopesados en la palabra y por supuesto dejar de estar juzgando a las personas. Muy importante, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos, Padre bendito, que tú nos ayudes, Señor Padre Santo, a ser mejores personas, a ser mejores vecinos. Padre Santo, a no predisponernos, Señor Padre Santo, cuando conocemos a alguien o escuchamos un mensaje de alguien. Padre Santo, permítenos tener los oídos bien abiertos y, y poder escuchar y sopesar en todo momento y en todo lugar. Padre bendito, te pedimos también por todas las personas que están pasando por alguna necesidad. Hoy te los ponemos en tu presencia, Señor, para que tú también te, re- te reveles a ellos de una forma especial y les ayudes a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo. Chao.